este taller. Antes de empezar, bueno, primero le voy a compartir mi pantalla. Em, Ahí creo que están viendo. Y bueno, la idea es que puedan responder a esta pregunta, ¿qué es lo que esperan de este taller? Ahí está el código QR, o puede ser también con este código que está acá. Así que se pueden ir metiendo y en la medida en que vayan poniendo su respuesta van a ir apareciendo frases o palabras. Puede ser una frase, puede ser una palabra, lo primero que se les venga a la cabeza. Entonces, como qué es lo que están esperando este taller, cuáles son sus expectativas. Me gusta eso de comunicación científica, o sea, creo que la idea es acercar un poco algunos métodos que pueden ser un poco complicados a el público general o a todas las personas. Entonces está súper bueno eso, aprender. em, claro, la idea es que todos en alguna medida nos llevemos algo de este taller, como em, qué es una evaluación de impacto, para qué sirve. Quizá algunos, esto lo puedo hacer de esta manera. Entonces hay contenidos para todos los niveles, ¿ya? Y siempre la idea es ir reforzando después eso a partir de esta primera eh, introducción, por decirlo de alguna manera. Se repite hartas veces aprendizaje, aprender, aplicación también, eso es importante. Eh, yo voy a hablar la mayor parte del taller, pero igual la idea es que, bueno, les dejé una carpeta, o sea, entiendo que les llegó un correo con el link a una carpeta. Entonces, esa carpeta tiene todo lo que vamos a ver en términos prácticos, ¿ya? El código de R, y ahí lo vamos a ir corriendo, les voy a explicar qué hace y todo eso. Entonces, me voy a partir compartiendo la presentación. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a ver en este taller, que es el segundo taller. En este caso lo hacemos desde la línea 7 de Valor Público en Educación del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, y vamos a abordar los métodos experimentales y cuasi experimentales, ¿ya? Em, Vamos a profundizar en algunos de ellos, pero también va a haber una mirada como general. Entonces, ¿cómo parte esto? Ya nosotros, bueno, este es un ejemplo de algunas de las cosas que nos hemos topado como línea de valor 7. En este caso, nosotros estamos investigando cuál es el valor público de la política de gratuidad. Bueno, hay varios valores públicos en la discusión parlamentaria, y haciendo ese trabajo nos hemos topado con algunos artículos, incluyendo este, que hace referencia a cuáles vendrían siendo los efectos en términos de acceso de la política de gratuidad, ¿ya? Y bueno, acá uno leyendo los resultados, acá específicamente da cuenta de que hay un aumento en el número de años de escolaridad en el caso de las mujeres y personas que se identifican como indígenas, ¿ya? Entonces, si yo tomo estos resultados de este artículo tal como están, en el fondo puedo inferir que tengo que financiar una política de gratuidad, porque en el fondo está garantizando el acceso a grupos vulnerables. Entonces, claro, ¿para qué nos sirve este tipo de evidencia? En el fondo, para tomar decisiones de política pública. Esa es como la idea que está detrás. Ahora, claro, hay muchos artículos, bueno, de este tema y de otras políticas también en educación. Entonces, claro, ahí uno tiene que hacer un zoom y ver en el fondo cuál es la metodología que está detrás, y si es una metodología que me permite en el fondo em, establecer si el programa funciona o no funciona. Entonces, en este caso, acá hago un zoom en lo que es la metodología y me dice que es una regresión OLS, ¿ya?
que es básicamente un modelo de regresión que trabaja con una variable continua, ¿ya? Es todo lo que me permite saber con este párrafo en particular. Entonces, no sé si alguien me puede decir qué podemos inferir como este tipo de metodología, ¿ya? Abro la palabra. Igual le voy a estar preguntando algunas cosas alrededor del taller, entonces, para que sea como más interactivo. No sé si alguien, o también lo pueden escribir en el chat, da igual. No sé Hola. si... Hola. Sí, bueno, solamente idea a raíz del ejercicio recién que nos diste. Mm, Yo podría inferir, claro, que podría estar ligado como al área más cuantitativa del paradigma, estadística, y a partir de ello, de alguna otra manera, datos que se recogieron por algún instrumento en particular, se analizaron y seguramente a partir de ello pudieron hacer este como inferencia o no sé cómo decirlo, este mm, tratamiento de datos, algo así. sí, sí, no, súper, súper bien. O sea, claro, ya esto es súper cuantitativo. Pablo también levantó la mano. Sí, a partir solo del párrafo no queda del todo claro cuál es el diseño de investigación, ni en el fondo si efectivamente lo que se obtiene, porque finalmente la regresión es un método y por lo tanto, teóricamente, si es que no lo tenéis bien diseñado y cómo están construidas, ¿verdad? Las variables, finalmente lo único que te va a entregar son efectos promedio. Entonces, Ujú. ahí lo importante entonces es entender cuál es el método que podría estar detrás para sustentar finalmente si que efectivamente se establecen eh, relaciones causales o si existe, o si solo lo que se está viendo son efectos promedio. Claro, en este caso es solo la regresión. Ya no hay otro diseño, o sea, toma la Casén, em, incorporan alguna de esas variables y estiman un modelo de regresión, en este caso, de números de años de educación. Entonces, a partir de eso infieren en el fondo de que hay un aumento en los años de educación en estos grupos en particular que vendría siendo las mujeres y las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Ese es como el... Entonces, muchas gracias a los dos por participar. Em, ¿A qué voy con esto? Es que, claro, bajo esta metodología uno puede decir como ya, puedo efectivamente estar viendo ciertos resultados, pero esos resultados no necesariamente son atribuibles a el programa, bueno, en este caso es la política, que es la política de gratuidad. O sea, podrían haber otros factores que también podrían estar explicando que más mujeres estén accediendo y más personas de pueblo originario estén accediendo a la educación superior, ¿ya? Entonces, como implementaron esta metodología y no hay no sé, por ejemplo, no hay un grupo de tratamiento, no hay un grupo de control, entonces no puedo inferir directamente que fue producto de esta política en particular, ¿ya? Entonces, para eso, en el fondo, nos sirven los métodos experimentales y cuasi experimentales para poder, en el fondo, intentar inferir si el efecto que estoy observando es producto o no de una intervención en particular, ¿ya? Y en esa línea les comparto este otro estudio que, bueno, si ustedes se meten en este tema de las políticas de gratuidad, hay varios de este estilo, ya acá solo les estoy mostrando uno, que implementa una metodología, a diferencia de la anterior, una metodología cuasi experimental. En este caso es un método de regresión discontinua, ahí también, bueno, hacen unos análisis de equilibrio, que no soy economista, así que no, no es mi área, pero en el fondo eso les permite establecer que hay un desplazamiento en los estudiantes de instituciones que son más selectivas a instituciones menos selectivas, de los estudiantes, digo, de menores recursos, ¿ya? Y incluso hay estudiantes que son desplazados, un 5% en particular, este estudio encuentra que son desplazados del sistema de admisión centralizado, ¿ya? Sí, pueden ir a instituciones que no, por ejemplo, le exige la PAES, no sé, exigen otras cosas o no exigen nada, derechamente. Entonces, claro, uno ve este artículo, ve el otro y dice, ya, ¿con qué me quedo? En el fondo, qué decisión o qué evidencia me están mostrando estos artículos para tomar una decisión de política pública? ¿Se sigue en el fondo financiando esta política o no? O que quizá hay que hacerle cambios al diseño. Entonces, de ahí es importante en el fondo que
hacer una evaluación de impacto y de esta manera poder establecer cómo podemos, si el programa está teniendo el efecto que esperamos o no, y qué cambios se le puede hacer a este programa para mejorarlo, porque esa es la idea en el fondo, como en este caso la idea es mejorar el acceso a la educación superior, ¿ya? Em, entonces, bueno, acá básicamente dice que es una evaluación de impacto que nos permite evaluar los cambios de un proyecto o programa. Ahí dice, bueno, más que enfocarse solamente en las actividades o productos, porque claro, hay otro tipo de evaluaciones que están más enfocadas en eso, una evaluación de proceso, una evaluación de resultado. Acá básicamente lo que queremos ver es como el resultado final que tiene un programa. em, y ahí en general se hace como una teoría del cambio que va estableciendo cuáles son las actividades, cuáles son el proceso, bueno, el producto y finalmente cuáles son los resultados de mediano y largo plazo. Entonces la evaluación de impacto está más enfocada en esto, en evaluar estos resultados de largo plazo, ¿ya? Y de esa manera podemos establecer cuál es la contribución que tiene una intervención. Entonces, ¿cuándo usamos una evaluación de impacto? Obviamente hay muchos más escenarios en los que la podemos usar, pero estos son como los principales. Primero, cuando existe una presión por mostrar la efectividad de un proyecto o programa. Por ejemplo, esto pasa harto cuando tengo un programa que está implementado quizá a menor escala y necesito encontrar financiamiento para expandirlo. Entonces ya voy al financista y me dice como, ya, pero este programa tiene un efecto o no. Ya, entonces ahí existe como esta presión por mostrar si es efectivo o no. Y claro, si implemento de repente exige, ¿no? Tiene que ser con una evaluación de impacto para poder yo en el fondo comprobar que efectivamente el resultado que estoy viendo es producto de este programa. Y también, muy relacionado con lo anterior, cuando se quiere tomar algún tipo de decisión. Ya, por ejemplo, como les decía anteriormente, tengo un programa que es un programa piloto que quizá implementado en una escala menor y lo quiero ampliar, lo quiero escalar. Entonces ahí, claro, necesito saber si está teniendo el efecto que yo quiero o no. Y a partir de eso, en el fondo, tomar la decisión de si financiar o no este programa. También si se quiere implementar en otros contextos, es básicamente para tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, independiente de por qué lo estamos haciendo, lo importante es considerar el tiempo. Como les dije anteriormente, en general, la evaluación de impacto está centrada en los resultados finales de una intervención. Entonces, si estoy evaluando muy pronto, pues no sé, recién implementé el programa y pasa un mes y estoy evaluando los resultados, probablemente no voy a tener el tiempo suficiente para poder observar esos resultados que quiero obtener con el programa. Entonces, ahí es muy importante considerar la variable tiempo, pero tampoco tenemos que dejar pasar tanto tiempo, porque o los resultados del programa se pueden desvanecer o puede haber otros factores que en el fondo estén incidiendo en explicar esos resultados que estamos observando. Entonces, ahí es que es muy importante planificar este diseño o esta evaluación de impacto de antemano, ¿ya? En general, se toma la decisión de hacer una evaluación de impacto al principio, incluso antes de implementar el programa, cosa de tener una línea de base y después tener una medición una vez que este ya se implemente. Ya, acá existen muchos métodos para evaluar esto, algunos más robustos que otros, entonces primero les quiero mostrar como un barrido general por cuáles son todos estos métodos y después vamos a centrarnos específicamente en dos, ¿ya? Y en esos dos se centra el taller. El primero es el ensayo controlado aleatorizado o RCT. Me voy a referir de aquí en adelante como RCT porque es más corto, que son las siglas en inglés. Y básicamente es una idea súper sencilla. Yo busco implementar un programa en una población y divido la población en un grupo de tratamiento y esa población, o sea, ese grupo de la población va a recibir el programa y un grupo de control que no va a recibir el programa. Y luego mido esos resultados cuando ya se produce la implementación y comparo las diferencias entre ambos grupos. ¿Ya? Eso es básicamente el RCT y claro, esa asignación entre el grupo de tratamiento y el grupo de control es aleatoria. ¿Ya? Ese es como, lo vamos a ver después por qué es necesario que sea aleatorio. ¿Ya? Pero esa es como la idea principal.
Y después tenemos otros métodos que no son experimentales, algunos, como les decía, algunos más robustos que otros. Tenemos el pre-post, que básicamente, esto se hace harto igual, es como lo que uno primero tiende a pensar cuando piensa en una evaluación de efectos o de impactos, como ya, tengo un grupo al cual le voy a implementar un programa, lo mido antes y lo mido después y comparo los resultados. El problema de hacer eso es que, claro, no tenemos claridad necesariamente si esos resultados que estamos observando es producto del programa o es producto de otra cosa, otra situación, o de las mismas características de los individuos que estamos evaluando. Entonces, ahí hay otros métodos que podemos implementar como para intentar controlar por esas características que pueden ser diferentes entre los grupos. Algo similar pasa con la diferencia simple, porque en ese caso, comparamos un grupo que fue tratado después de la implementación del programa con otro grupo que no recibió este programa, pero no sabemos si esos grupos son iguales o no. O de repente podemos controlar con características observables, lo incorporamos en los modelos, pero no sabemos si hay otras características no observables por las cuales no estamos controlando. Entonces ahí también es un método que quizás no es lo más robusto, ¿ya? En términos de evaluación de impacto. Lo mismo con la regresión OLS, que era el primer ejemplo que les mostré anteriormente. Claro, es muy simple, es muy igual a la diferencia simple en el sentido de que estoy midiendo cuál es la diferencia entre tratados y no tratados en relación a una característica, alguna variable, pero estoy controlando por otras características, ¿ya? Como es un modelo de regresión, ahí puedo controlar, no sé, género, edad, zona, etcétera. Pero claro, podría darse la situación de que justo la variable, no sé, hay diferencias por motivación y no estoy incorporando la variable en el modelo, entonces ahí, ahí hay una característica que podría en el fondo estar afectando el resultado del programa, pero que no estoy midiendo o que no estoy controlando por esa característica. Y luego ya tenemos métodos un poco más robustos, que es el de diferencia en diferencia o difference in difference, que básicamente mido al grupo de tratamiento y al grupo de control antes y después del programa y comparo en el fondo. Entonces, ahí vamos a ver después cuáles son los supuestos de este método y por qué es más robusto que los otros que les mencioné anteriormente. Em, y tenemos otros también, tenemos el emparejamiento estadístico matching, donde básicamente hacemos un emparejamiento entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, em, garantizando en el fondo de que sean iguales o que compartan las mismas características. Ya, es decir, por ejemplo, em, no sé, tienen la misma edad, tienen el mismo género, son de la misma región, del mismo nivel socioeconómico, son exactamente iguales, dos personas. Y la única diferencia es que una está en el grupo de tratamiento y la otra está en el grupo de control. ¿Ya? Entonces, de esa manera me aseguro em, que sean iguales, o sea, que la única diferencia que tengan es haber participado o no del programa. Y por tanto, el resultado que estoy observando puede ser atribuido al programa, ¿ya? El tema es que hacer esto, bueno, aparte de que pueden haber características no observables por las cuales no estoy controlando, que, bueno, siempre puede ser un problema, ¿no? Em, es muy difícil hacer este emparejamiento porque nunca hay dos personas que son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí aparece el Propensity Score Matching, que en el fondo yo, en vez de que asegurarme de que las personas sean iguales en cada una de estas características, estimo un puntaje. Entonces, hay una variable que es un puntaje y en lo que estoy comparando es una única variable y en el fondo la idea es que estas personas sean iguales en este puntaje, ¿ya? Em, entonces, como que me permite reducir complejidad y hacer este emparejamiento de una manera más fácil, ¿ya? Ahí, Y luego Daniela, quizás para sí, complementar dale. este caso en particular, una de las razones por qué se usa esta metodología es para las ocasiones donde nosotros no empezamos la metodología al inicio del estudio. Por ejemplo, uno dice, ¿cuándo voy a evaluar un programa? El mejor escenario, evaluarlo antes de que el programa incluso exista, ¿cierto? Porque el gol estándar es el RCT que mencionaba Daniela. Y en ese caso, uno puede diseñar el RCT antes incluso de que parta el programa, el piloto, la política, etcétera.
Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces uno se encuentra en escenarios donde la política ya se implementó, lleva años implementándose, o el programa, o el piloto, lo que sea, y yo nunca tuve la oportunidad de al inicio de generar este grupo de control y tratado, sino que yo ya tengo la muestra tratada, ya tengo aquellos que pertenecen a los SLEP o que pertenecen a cierto programa, es lo mismo que estábamos hablando, ¿cierto? La ley de educación. Y por lo tanto, ex post, a mí me gustaría evaluar y quiero tratar de tener una técnica que me permita encontrar este efecto causal. Bueno, esta metodología en particular hace eso, trata de buscar como el gemelo de cada uno a nivel de individuo, a nivel de comuna, a nivel de barrio, de zona que yo quiera tratar de estudiar, porque yo puedo estudiar a nivel de individuo o puedo hacer clústeres, conglomerados, y trato de buscar esos gemelos para así entonces decir, acá tengo mi grupo de control y mi grupo de tratamiento y por lo tanto tener este efecto causal que es lo que nos interesa, ¿ya? O sea, solo para hacer la referencia de que a pesar, generar la econometría, que es lo que estamos viendo un poco ahora, Mm. lo que hace es que para cada situación particular en la que tú te encuentres, siempre tengas una respuesta de que la evaluación sí se puede llevar a cabo. Y la evaluación desde una manera causal, que es lo que a nosotros nos gustaría más que hacer prepost o hacer metodologías que son más correlacionales, por así decirlo. Sí, Eso quería sintetizar. muchas gracias por el aporte. Sí, acá la diferencia entre este método, que el RCT y el resto, tiene que ver con lo que decía Pamela en el fondo, que acá pudimos hacer la asignación aleatoria porque en general esta decisión se tomó antes de la implementación del programa y acá no pudimos por distintas razones, la decisión se tomó después o no se recolectaron los datos, entonces, claro, son como métodos en el fondo para poder remediar esta situación en la que nos encontramos. El Em, método experimental, el RCT, es el gold estándar, es lo que uno, claro, la que te es acabo. la mejor metodología y donde tú no tienes ningún problema de endogeneidad o de problemas en estimar el efecto causal. Es decir, que como tenemos la regresión, ¿cierto? Que X explica Y, pero Y no explica es X. Eso es lo que queremos eliminar, que solamente tengamos que X explica Y y nada más. El gold estándar es el método experimental y por lo tanto, todos estos métodos no experimentales son una metodología para hacer la mímica del RCT. Todos están buscando cuál es la forma que yo puedo hacer una mímica de llegar a lo óptimo que es este método experimental de RCT. Y ya para ir cerrando esta parte, ya bueno, tenemos la regresión discontinua, donde básicamente tenemos una variable que utilizamos y establecemos un puntaje de corte, de manera tal de que la asignación, en el fondo, los casos que están debajo de ese puntaje de corte, en general pueden pertenecer a un grupo, en general el grupo de control y sobre ese puntaje corte tenemos el grupo de tratamiento. Entonces hacemos la comparación entre ambos, porque en el fondo asimilamos o entendemos de que son relativamente similares, porque en el fondo están como son establecidos este puntaje de corte y en el fondo son similares en relación a este puntaje, ya solamente que algunos están por debajo y otros están por encima. Y después tenemos la variable instrumental, que en el fondo utilizamos una variable predictora de la participación en el grupo de tratamiento y después lo introducimos en el modelo y nos permite establecer la participación predicha, ya más que la participación real. Claro. Em, Ahí quizás y para complementar sí, justamente dale. en esta variable instrumental que se utiliza mucho, lo que uno tiene que tratar de buscar justamente es hacer la mímica del RCT. La mímica del RCT es tener esta asignación aleatoria. Entonces, hay veces que yo participo en un programa y esa decisión de participación no es exógena, no es aleatoria. A mí yo participo porque tengo ciertas características. Entonces, tratamos de encontrar una variable que no sea justamente la razón por la que yo participo, que me ayude a explicar, por ejemplo, la participación en el programa. Por ejemplo, en el programa, que no es un programa, pero de cierta manera es una metodología para ver los retornos a nivel de educación, uno podría pensar en el sistema de asignación de educación, ¿cierto? El sistema SAE, donde se aleatoriza qué estudiantes entran a qué colegio, ¿cierto? Nosotros todos postulamos
a nuestro hijo o hija a la educación primaria, secundaria, y esa es una asignación aleatoria. Y esa asignación aleatoria me ayuda, a pesar de que yo quiero entrar a cierta escuela, la selección viene dada por esa aleatoría y por lo tanto uno puede usar ese puntaje, de cierta manera, o esa asignación como una variable instrumental, ¿ya? Que es lo que uno está tratando de utilizar en esta metodología, y eso hace que yo y Daniela, que éramos exactamente iguales, y las dos postulamos al colegio A de Viña del Mar, por ejemplo, yo quedé y Daniela no quedó, y eso fue aleatorio, exógeno a nosotros, porque fue por un sistema que seleccionó a través del sistema de admisión escolar, ¿ya? Em, entonces, ya vamos a partir como de este gol estándar que mencionaba Pamela, que es el RCT, y de ahí en el fondo explicarles otro tipo de metodología. Esta idea en el fondo parte de poder establecer cuál es el impacto de un programa, parte de esta disciplina que es la inferencia causal, y en el fondo estudia los supuestos de los modelos que permiten inferir una relación de causa-efecto. En este caso, tenemos un efecto de X, X vendría siendo la condición de tratado o no tratado, sobre Y, que puede ser cualquier variable que nosotros queramos explicar, ¿ya? El tema es que, claro, para utilizar este tipo de metodología hay una serie de supuestos. Entonces, la idea es como explicarles un poco cuáles son estos supuestos y después que podamos ir al ejemplo práctico, ¿ya? Acá más que se fijen como en las fórmulas propiamente tal, como que quiero que se lleven la idea de cuál es la lógica que está detrás de esto, ¿ya? Entonces tenemos este modelo de Neyman-Rubin y imagínense que existe una persona, ¿ya? Y esa persona puede ser, vamos a denominar I, puede ser uno, 2, 3, 4, da lo mismo, ¿ya? Y esa persona recibe el tratamiento, ya en este caso, bueno, lo clásico en los experimentos es como el ámbito de la medicina, ¿no es cierto? Como le damos una pastilla o no se la damos, como, pero puede ser en evaluación de programas, es si participó o no de una intervención, ¿ya? Entonces esta persona se enfrenta a dos situaciones, puede recibir el tratamiento o puede no recibir este tratamiento, ¿ya? Y ahí denominamos cada una de estas situaciones como D sub I igual T o D sub I igual C. Entonces, esta persona, así como puede recibir dos situaciones, puede tener dos resultados, ¿ya? Puede ser el resultado si recibe este tratamiento y el resultado si no lo recibe, ¿ya? Entonces, lo que básicamente establece este modelo es que nosotros podemos estimar el efecto causal del tratamiento haciendo una resta, básicamente cuál es el efecto que tuvo esta persona que fue tratada menos cuál es el efecto de esta persona si no fuera tratada, ¿ya? Ahora no sé si ustedes se imaginan cuál es el problema que hay de afirmar esto. No sé si a alguien se le ocurre, puede ser por el chat o puede también abrir el micrófono. No sé si hay alguien se le ocurre cuál es el problema de afirmar esto. Si no, no pasa nada. También puede, quizás lo está haciendo trabajar muy temprano, un Pero día te lunes, puedo después dar fin de una pista, semana. que acá, por ejemplo, Dale, el I es un I de individuo, entonces estamos dale. asumiendo de cierta manera que tenemos, aquí como dice Daniela, es el efecto de tratamiento, por ejemplo, cómo me fue en el colegio, que si es que yo hubiera quedado en ese colegio y cómo fue en el colegio si yo no hubiera quedado en ese colegio. Y ese es el impacto, por ejemplo, en la PTA o en la prueba, ¿cómo se llama ahora? PAES, Pa' ¿cierto? eso, sí. PAES. Entonces, justamente yo quiero ver cuál es el efecto de asistir a la escuela en las PAES. Y ahí está si es que yo asisto a la escuela o si yo no asisto a la escuela. Y este es el efecto mío de Pamela Yerby Ortiz porque está en términos de I, no de promedio. Ujú. Esa es una muy buena pista. Exacto. Muy, muy bien, Francisca. Eso. No puedo observar estos dos. O sea, en la realidad una persona o participa del programa o no participa. O sea, no se da ese caso de que la persona participe y no participe. ¿Ya? O al mismo tiempo, me refiero.
Entonces, claro, ¿cómo solucionamos este problema? Y acá es donde aparece, bueno, esto es lo mismo que estamos hablando. A este problema se le denomina como el problema fundamental de la inferencia causal, que básicamente nos dice, solo puedo observar uno de estos dos escenarios, ¿ya? Entonces acá donde aparece la solución estadística o solución de Neyman, que básicamente dice, bueno, no puedo estimar este efecto causal así como está, porque no puedo observar a esta persona en ambas situaciones al mismo tiempo, pero sí puedo estimar el promedio, ¿ya? El promedio, por ejemplo, en este caso, de todas las personas que están participando en la intervención, menos el promedio de las personas que comparten las mismas características que estas otras personas y que no están participando en esta intervención. Ahora el tema es que, claro, esto también requiere de una serie de supuestos para que se cumpla, para poder asegurar que estos dos grupos son iguales, aunque unos participaron del programa y los otros no. Y ahí un Ah, detalle técnico, más que nada, más que técnico, es de la metodología que se dice, por eso mucha gente habla del contrafactual. Yo no mm. tengo el contrafactual, a eso se le llama que yo no puedo estar en dos. Entonces ahora ya sabemos, cada vez que estemos en una discusión ya vamos a ver qué significa contrafactual. Contrafactual significa que yo, Pamela Yerby, no puedo estar en dos escenarios al mismo tiempo. Y Claro. por lo tanto, como yo no tengo el contrafactual, tengo que generar un contrafactual con ciertos supuestos. Y ahí es lo que va a seguir viendo Daniela justamente. Entonces tenemos estos dos supuestos. Uno es el de independencia, que creo que es como el más, puede ser el más complicado de entender, pero voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Y el otro es SUPA, ¿ya? Entonces les voy a explicar estas dos ideas. La primera, que es el de independencia, básicamente lo que dice es que imagínense el escenario en el fondo en el que tenemos un grupo que puede participar de un programa, ya, y todos participan del programa, no hacemos esta asignación entre grupo de tratamiento y grupo de control. Entonces, si nosotros midiéramos ese promedio de resultado de todo este grupo, obtendríamos un resultado, ¿ya? Ese resultado es lo mismo, lo que dice el supuesto de independencia, que si observáramos este resultado haciendo esta asignación y midiendo solo al grupo de tratados, ¿ya? Eso es en el fondo lo que quiere decir independencia, ¿ya? Puedo hacer esta división y puedo medir el resultado y me debería dar lo mismo que si yo estuviera midiendo a toda la población, asumiendo que todos están o forman parte de este programa. ¿Y cuál es la idea detrás de esto? Es básicamente que si yo puedo inferir este resultado a partir del solo el grupo de tratados, entonces o sea, si tengo este resultado solo a través del grupo de tratados, lo puedo inferir al resto de las personas que en el fondo participaron de esta medición, aunque sean del grupo de control, ¿ya? Esa es como un poco la idea que está detrás. Entonces, esto me permite decir que los tratados y el grupo de control son comparables, ¿ya? ¿Y cómo puedo asegurar esto? Porque claro, es como suena muy bonito, pero ¿cómo me aseguro de que estoy cumpliendo con este supuesto? Es básicamente con la aleatorización, ¿ya? Yo al asignar aleatoriamente el grupo de tratamiento, o quienes forman parte del grupo de tratamiento y quienes forman parte del grupo de control, me estoy asegurando de que sean iguales en términos de características observables y no observables. Bueno, o al menos esa es como la idea, el ideal, ¿no es cierto? Entonces eso básicamente es lo que nos dice este supuesto de independencia. Bueno, y acá hay un ejemplo, ¿ya? Em, Acá es el promedio de notas si todos toman el curso, ¿ya? Y acá es el promedio de notas solo entre quienes tomaron el curso. Entonces, lo que me está diciendo el supuesto de independencia es que este promedio de notas, si todos tomaran el curso, es el mismo que el promedio de notas entre solo quienes tomaron el curso, porque en el fondo hice esta asignación aleatoria y solo estoy midiendo al grupo de tratamiento, no estoy, bueno, mido al grupo de control, pero el grupo de control no fue tratado, entonces obviamente va a tener un resultado distinto. Y Y ahí eso que me permite... justamente la Ah, expectativa, para explicar esa es expectativa, ¿cierto? Entonces por eso es ujú. el promedio que hace la diferencia con el primer bullet point que solamente tiene Y, que es la nota mía, de Pamela. Y acá la expectativa sería la nota de todos nosotros si todos nosotros tomamos el curso, que es el promedio, la expectativa del promedio de todas nuestras notas. Entonces, a pesar de que sigue diciendo Y minúscula, y uno diría, bueno, eso es solo Pamela, al tener expectativa estamos metiendo como el promedio de muchos Y.
¿ya? Como tener una sumatoria, por así decirlo. Ujú. Entonces, ¿qué nos permite tener esto o hacer este supuesto? Que básicamente si yo observo un resultado, ese resultado se puede atribuir a este tratamiento porque básicamente los grupos son comparables. El grupo de tratamiento con el grupo de control son comparables, ¿ya? Acá, bueno, claro, da el ejemplo de la motivación. En general pasa, por ejemplo, claro, si hay un grupo que, no sé, tomó una tutoría y el otro grupo no, si yo hice esa asignación aleatoria, es decir, ambos están interesados, pero yo asigné aleatoriamente a esta tutoría a un grupo y los otros no, en el fondo me estoy asegurando de que no sea, por ejemplo, la motivación un factor que esté afectando este resultado una vez que implementemos la intervención, ¿ya? Esa es como la idea que está detrás de este supuesto. Y el otro es Sutba, que básicamente tiene estas dos ideas. Yo en general lo tiendo a asociar más al primero que al segundo, siendo honesta, pero es básicamente que no existe contaminación entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, ¿ya? Y acá les doy un ejemplo, como el ejemplo inverso. Cuando nosotros trabajamos con establecimientos, si yo, por ejemplo, tengo un programa y asigno aleatoriamente, voy a implementar este programa en, no sé, séptimo básico, en algunos cursos y en otros cursos de séptimo básico no lo implemento, ¿ya? Ese es el ejemplo. Claro, ¿qué es lo que pasaría? Lo más probable es que habría, obviamente son estudiantes, están todo el día en el colegio, hablarían entre ellos y ahí habría un efecto contaminación. Entonces, probablemente, no sé, los estudiantes del grupo de tratamiento, de quienes sí recibieron esta formación o esta capacitación o estas tutorías, em, le podrían contar a sus compañeros de los otros cursos que no están recibiendo estas capacitaciones como, oh, mira, me enseñaron esto otro, y claro, ahí ya un poco se nos fue a las pailas el City, entonces la idea en el fondo es generar un diseño de tal manera de que eso no pase. Ya no sé, por ejemplo, podemos abstraernos y ya no hacer la asignación aleatoria al interior de un colegio, sino que entre colegios que estén como de otras comunas para que no hablen entre ellos y de esa manera estamos como control o asegurándonos de que se cumpla este supuesto, ¿ya? Y la no variación del tratamiento es básicamente de que todas las unidades, en este caso todas las personas que forman parte de este grupo de tratamiento estén recibiendo como el mismo diseño, en este caso la misma intervención, ¿ya? No porque un individuo, no sé, por ejemplo, esté más motivado y, no sé, esté por tanto como aclarando más dudas, haciendo más preguntas, no sé, recibiendo más sesiones de estas tutorías o estas capacitaciones, entonces ahí ya claro, como que no, el diseño no es el mismo para todas las unidades. Entonces, la idea en el fondo es que sea lo más estandarizado posible para poder como garantizar ese supuesto y eso solamente se puede asegurar como a nivel de diseño de la intervención, ¿ya? Em, y bueno, acá tenemos el ejemplo práctico, que es un artículo que básicamente acá la intervención que se hizo fue servicios dentales, ¿ya? Vamos a salir un poco del ámbito de la educación. En esta intervención, claro, la población objetivo fueron adultos entre 18 y 60 años que en general eran considerados como de grupos vulnerables, entonces acá forman parte de FONASA y son residentes del Gran Santiago. Entonces me aseguro en el fondo de que sea lo más homogéneo posible esta población. Em, ya, aquí hay individuos que postularon en el fondo a recibir estos servicios dentales y en el fondo se excluyó a aquellos que tenían condiciones preexistentes de salud, ¿ya? De manera de asegurarme de que estas condiciones preexistentes no incidan después en los resultados que vamos a estar observando y que los podamos atribuir a la intervención. Y después una asignación aleatoria, es decir, todas estas personas están interesadas, pero yo voy a asignar un grupo, al grupo de tratamiento, es decir, van a recibir estos servicios dentales y otros no van a recibir estos servicios dentales, ¿ya? Y después, para asegurarnos, ya hicimos esta asignación aleatoria, pero igual queremos asegurarnos que sean iguales, entonces se hacen pruebas de balance, que les voy a mostrar em, en qué consiste esto. Entonces, acá les voy a pedir que, ya, les dejé este archivo y también el PDF que se genera a partir de este archivo. Ustedes si en el fondo aprietan acá NIT, se genera un archivo PDF, ya.
Y bueno, acá lo que hacemos es cargar las librerías de R, en este caso para poder hacer todos los cálculos y las estimaciones que necesitamos. Y acá estamos leyendo la base de datos, ¿ya? Es Igual aquí solamente vamos a asumir que que ya sabe. sabemos R, porque un curso Sí, necesitamos una versión separada para R, ¿ya? Y acá sí. estamos usando RStudio, que es como más amigable que el R directo que uno usa desde, pero también puede usar R directo, llamarlo desde Python, lo que uno quiera, ¿ya? Mm, Pero bueno, es para que tengan, y todos estos códigos también pueden ser hechos en otros lenguajes, en Python, en R, como tenemos en este caso en R, en Stata, en ahí MATLAB, está. ¿ya? No se usa el mismo código, pero tiene su mímica porque no es única para este lenguaje nada más. Ujú, exacto. Entonces voy a correr esto. Ustedes deberían poder correr esto y si no es que está habiendo algún problema. Por ejemplo, hay una librería que no está instalada. Hay muchas, o no sé, la versión de R no es la última. Ahí pueden haber muchos problemas con R, así que uno siempre está peleando con R. Y acá básicamente esto es Ahí justo un... se cargó la base, ¿cierto? Porque cuando corriste Sí, eso era para llamar a la base y puedes mostrar ahí cómo la base se abrió claro. al lado derecho en la pantalla. Uno puede ver ahí aparece data Acá, para que acá van, vayamos mostrando. claro, acá van cargando los objetos que yo estoy Que definiendo. nosotros llamamos, ¿cierto? Y ahí uno Mm, hace clic en la base de datos y te aparece cada columna con su variable. Por ejemplo, tratamiento, si eres control o tratado. Tratado uno, control cero. Los años ujú, de educación, como muestra Daniel ahora. El género, 0, 1, femenino, masculino. El porcentaje de sonrisa, me imagino que vas a decir, un índice de carie, si necesita tratamiento y la edad también del tratado. Y ahí justamente tenemos, dice, showing 13 columnas, que son las bases, las variables, perdón, y 799 no, entradas, son que 7. son, perdón, Acá, 7 columnas sí, y 799 entradas, que son los individuos que tenemos en este exacto. estudio. Ujú, exacto. Acá con las variables que vamos a estar trabajando en este ejercicio son el índice de cariado, básicamente cuántos dientes con carie tiene la persona, y smiles, que básicamente es si la persona sonríe una vez que le toman una fotografía después de la implementación del programa, ¿ya? Es como un experimento bien, bien entretenido porque básicamente es como las personas se atreven o no a sonreír, ¿ya? Como ahí está asociado a temas de autoestima, etcétera, ¿ya? Acá simplemente es un histograma que lo estimamos usamos ggplot que me muestra este índice de caries, ¿ya? Entonces estoy poniendo acá el título y las etiquetas de cada una del eje X y del eje Y, ¿ya? No, es muy simple. Em, y claro, acá me muestra que en general la moda es cero, o sea, la mayor parte de las personas no tiene caries, pero igual hay personas que tienen carie acá. Probablemente esto es uno, dos, entonces ya, igual hay personas que tienen carie y en el fondo ahí se justifica en el fondo hacer esta intervención, ¿ya? Y acá vemos el tema del balance que yo les mencionaba anteriormente, o sea, la idea es que estas personas del grupo de tratamiento y grupo de control sean iguales, entonces tomamos una serie de características, las medimos en ambos grupos y acá lo que estamos viendo es cómo si estos grupos son iguales o no en relación a estas características, ¿ya? Acá tenemos los años de educación, el género, que en este caso una variable de DAMI, entonces entiendo que el uno es femenino y el cero es masculino, entonces en el fondo me termina estimando la proporción de mujeres y por tanto lo que no estoy viendo es la proporción de hombres, ¿ya? Y la edad. Entonces, acá estoy escogiendo estas variables, acá está estimando la media de todas estas variables que yo definí, acá podría poner más en el fondo, como que da lo mismo. Y esto en el fondo es del grupo de tratamiento, por eso está diciendo treatment 0, y acá el grupo, o sea, perdón, el grupo de control treatment 0 y el grupo de tratamiento el treatment 1, ¿ya? Entonces estoy estimando las medias de todas estas variables para ambos grupos y después acá si nos volvemos al tema de la fórmula que les mostraba antes, ¿no? Se le resta el promedio de los tratados menos el promedio del grupo de control. Entonces, eso también lo está estableciendo en un objeto y después
esta diferencia se estima, en este caso, una t-student, entonces una prueba de hipótesis para básicamente ver si las diferencias entre estos dos grupos son estadísticamente significativas o no. Y le pido que me ponga el p-value. En el fondo saco este p-value de este t-test y después pongo todo esto en una tabla, ¿ya? Y bueno, acá no lo van a ver tan bonito, no sé si se va a ver tan bonito, pero después con el PDF, el cable me permite como que esta tabla se muestre más bonita, ¿ya? Como más en formato APA. Entonces, básicamente acá podemos ver que como el valor P es menor a 0,05, que es como en general el estándar que se utiliza para establecer si una diferencia es estadísticamente significativa o no. Entonces, son mayores, todos son mayores, entonces eso me permite establecer que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos, ¿ya? En relación a los años de educación, el género y la edad, que son las variables que estamos viendo acá. Entonces podemos Ahí, decir que hay balance entre estos dos grupos, el grupo de tratados y los no tratados, ¿sí? ahí también es importante mencionar que si es que la diferencia no fuera, o sea, fuera distinta, o sea, no fuera distinta, perdón, y por lo tanto existe una diferencia, tampoco el fin del mundo, porque entonces después cuando uno hace la regresión para evaluar el impacto y por ejemplo la edad nos diera que es distinta en promedio entre ambos grupos, estadísticamente, por ejemplo, no sé, fuera 47 y 50, eso significa que ya es como estadísticamente significa diferente. Uno lo que tiene que hacer es incluir la edad en la regresión para tomar en cuenta esas diferencias, ¿ya? Así que tampoco es el fin del mundo hacer eso, pero el problema es que cuando uno hace estos experimentos aleatorios, uno asume que en promedio el grupo de control y tratado son iguales y por lo tanto uno no tendría para qué hacer esta tabla de balance o línea base. Que hay Mm, veces que uno no tiene los recursos para hacer una encuesta. En este caso teníamos los datos porque es un estudio del gobierno, ¿cierto? Que tiene las bases administrativas de las personas que se están atendiendo, los SFAM, etcétera. Pero hay veces que nosotros, por ejemplo, hacemos un estudio en una escuela y hacemos el programa y no tenemos la plata para hacer una línea base, por ejemplo, con las características que yo quiero. Y quizás tengo características, pero no son todas. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene dudas respecto al balance, uno puede incluir las variables como controles en la estimación luego del impacto y si tienen efecto es porque no era balanceado. Entonces, eso también es una forma de acá, utilizarlo, ¿ya? acá se están incluyendo en el modelo. Entonces después, básicamente, esto se puede hacer de muchas maneras. Podría ser un test de hipótesis o cualquier otra cosa. Acá lo que se utiliza es un modelo de regresión porque básicamente me permite controlar por estas características que pudimos medir en este caso, ¿ya? Y acá tenemos la misma variable que es el número de caries y acá el tratamiento, si fueron tratados o no tratados, ¿ya? Y acá es la base de datos. Entonces, si yo corro esto, podemos ver, claro, que el efecto es negativo, es decir, hay una disminución en el número de caries entre tratados y no tratados, y ese efecto es estadísticamente significativo. En este caso me va diciendo acá que es un 0,000, es muy chico, ¿ya? Porque tiene notación científica y todo. Entonces, muy significativo. Entonces acá está escrito más bonito, es decir, como se estima el haber recibido tratamiento redujo significativamente el número de dientes cariados en 1,18 dientes, ¿ya? Y este resultado es estadísticamente significativo. Y después hacemos lo mismo, pero le introducimos estas variables. En este caso, claro, me daba cuenta de que estaba balanceado, pero igual vamos a ser precavidos y las vamos a introducir. Em, y vemos que el efecto del tratamiento no cambió mucho, el coeficiente sigue siendo negativo, bajó un poco, pero son décimas. Y sigue siendo estadísticamente significativo. Entonces ahí podemos ver que en el fondo este tratamiento sí tuvo un efecto en este grupo, ¿ya? Ahí levantó la mano Pablo. No sé si recibimos las preguntas ahora o después, porque No. no sé qué opinan. O dale nomás, ya, sí. Es que es para tener como cierta claridad. ¿Verdad que el número de dientes finalmente es parte del... está siendo tratado como una variable continua o no? Mm, sí, es continua.
Y eso es como metodológicamente correcto, porque el futuro no tiene 1,5 dientes, ¿cachai? Entonces, teóricamente uno debería medir como efectos no lineales, ¿no? O sea, el Mm, índice, acá sí, no hay ningún problema porque el índice lo que genera es uno sobre el número de caries y el otro es un índice que se construye no como individual, a pesar de que uno esperaría, estamos hablando también del promedio, ¿cierto? Nosotros no lo estamos haciendo como para cada una de las personas, sino que nosotros estamos estimando justamente lo que decía Daniela, que era este Average Treatment Effect, el ATE. Entonces, de cierta manera, uno también sabe que lo que entrega son promedios. Es lo mismo, también uno dice cuántos años de educación uno mejora al tener un programa y uno saca de repente estimaciones que son 1,5, 1,3, 1,308. Uno diría, bueno, eso está correcto. Uno ahí sabe que es un promedio y lo que finalmente uno después queda a la interpretación de uno mismo, ¿cierto? Decir, bueno, ¿qué significa ese 1,03? Lo voy a tomar como que me mejora en uno, en dos, sí. entonces ya va como en la interpretación, pero metodológicamente no tiene ningún problema. O sea, lo planteo porque a rato igual puede que, como si no son efectos, o sea, puede que hayan efectos no lineales y uno podría suponer, por ejemplo, que efectivamente la gente, no sé, porque el efecto se disminuye en la medida que aumenta la cantidad, o sea, como que sea, el efecto sea mayor en la medida que hay más caries, por ejemplo. Entonces, a la gente que tenga 3 o 4 caries tiene un efecto mucho mayor de la que tiene uno, dos o tres. Lo que pasa es que estoy haciendo la analogía cuando hemos hecho pensando algo similar como en temas de compras públicas y uno trata de evaluar, por ejemplo, los efectos que tienen los ahorros cuando, con el número de ofertas que se hacen. Y efectivamente, los efectos, cuando las primeras exploraciones lineales no se correla- no, cuando uno hace con regresiones no lineales, uno ve, por ejemplo, que los efectos de ahorro se empiezan a disminuir sustantivamente después de las 6 ofertas, por ejemplo. Entonces, igual es importante para efectos. Claramente acá la variable número de ofertas puede ser infinito virtualmente, ¿cachai? El número claro, de dientes es mucho menor, ilimitado, tiene un 32, 32, no sé cuántos dientes uno puede tener, pero en el fondo la pregunta tenía que ver con eso, con cómo se tratan las Sí. variables, si es metodológicamente adecuado, o mejor dicho, cómo uno justifica ut- eh, abordar una variable como continua cuando en la práctica no es continua. Sí, ahí hay dos temas. Uno son las variables como dependiente e independiente, ¿cierto? Porque en el caso que tú estabas hablando era más la variable independiente y ahí uno sí en la variable independiente tiene la posibilidad de generar como estimaciones que no son lineales, por ejemplo, ya cuadráticas o cosas por el estilo, que es mucho más fácil como la variable X, que es lo que la Daniela tiene mostrado ahí. Después sale treatment más años de educación, más género, uno podría poner más género al cuadrado, uno podría poner Mm, más educación por género, o sea, uno podría generar una no linealidad y ahí trato de responder también a Mauricio el tema de los supuestos de la metodología de normalidad, ¿cierto? Etcétera. Uno podría hacer un testeo de cada una de estas variables, tanto las variables dependientes como independientes, ver si se cumplen los supuestos de normalidad para hacer válidos también los test de inferencia, etcétera y también para la estimación de los datos, porque los datos tienen una cierta dispersión y yo acá lo que estamos asumiendo también es que vamos a hacer para esa dispersión, el mejor fit de esos datos es una aproximación lineal, pero obviamente podría ser cuadrática, exponencial, logarítmica, depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, las ecuaciones de Mincer, que son las características de los individuos en la función de salario, que esa, por ejemplo, son los ingresos. También uno lo hace el logaritmo de ingreso por tener el tema de ciertos valores y por lo tanto ahí también uno usa una distinta aproximación. Entonces, nuevamente aquí le estamos dando un caso específico como de lo que tenemos, pero obviamente tanto las variables dependientes como las analizamos, como las independiente, que en este caso sería el número becario, como tú decías, alguna otra, como yo les mencioné ahora, de los ingresos, ustedes tienen que justamente para la interpretación ver cuál es la mejor metodología de usar. En este caso, dado que el programa está basado en el índice de caries, obviamente que esa es la metodología que hay que usar por la que hace sentido en términos de la formulación de la política, ¿ya? Pero uno podría, y en ese caso, cuando uno se analiza, tiene que ver que obviamente uno tiene una mejora de una carie en promedio, a pesar de que es 1,14. Entonces después la interpretación de la política, si tú quieres, cuando lo vas a ver al programa de la evaluación de impacto de IPRE, uno le pone que es una carie que se disminuye, no 1,14.
Pero en la Mm. parte económica y en el sentido en promedios, que es lo que interesa para la parte de evaluación más econométrica, uno sigue utilizando el 1,14. ¿Ya? Espero haber... Eh, sí, muchas gracias aprovechamos de responder las preguntas que van surgiendo. Voy a ir un poco más rápido en esta parte porque nos queda poco tiempo y tenemos que también dar paso al comentario de Verónica. Acá básicamente hace lo mismo, o sea, también son modelos de regresión, también acá incluimos las mismas variables, o sea, son los mismos modelos que están arriba. Y acá incorporo los modelos de regresión con la variable Smiles, que ya le había explicado anteriormente de qué se trataba. Y esto, bueno, lo que va a estimar es un código de látex que no se ve muy, no es muy intuitivo ya, pero ustedes en el fondo, en el PDF, lo deberían ver, no, me pasé, lo deberían ver acá, no es este, acá, este. Lo deberían ver así, porque esa es la idea de que en el fondo extraerlo como código de látex, porque me permite verlo en un formato APA ya formateado, ¿ya? ¿Y para qué ver esto en el fondo? Porque en el fondo uno podría decir como ya, tengo el efecto de tratamiento es positivo, o sea, es más probable que las personas estén sonriendo una vez que recibieron este tratamiento de servicios dentales. Y también podemos ver otros efectos como en términos de género, ¿ya? Entonces ahí uno podría decir, quizás se da la situación en la que el tratamiento está afectando de manera diferenciada según género, ¿ya? Que ahí es cuando hablamos de heterogeneidad del tratamiento. Entonces vamos a ver si eso se da o no, ¿ya? Y acá nosotros lo que hicimos, que también está en el código, ustedes lo pueden ver, es estimar un efecto de interacción entre tratamiento y género, ¿ya? En el caso de esta variable de Smiles, y me da que es estadísticamente significativo y positivo. Entonces, ahí uno mirando, hay que tener súper claro qué está haciendo de categoría de referencia. Acá la categoría de referencia es hombre, entonces en realidad son las mujeres las que tienen una mayor probabilidad de sonreír ya tras el tratamiento. Entonces, eso también puede ser útil si yo quiero ver si un efecto está siendo diferenciado o no, ¿ya? Em, entonces voy a volver, bueno, acá está el código, si lo quieren ver con más detención, acá está el efecto de interacción y básicamente la salida está el látex, ¿ya? Pues ahora voy a ver muy brevemente el difference in difference porque estamos muy cortos de tiempo. Pero la idea era lo que les explicaba anteriormente, ¿ya? Se estima la diferencia, o sea, se estima en el fondo cuál es el efecto de una intervención, entonces se mide antes y después de la intervención y se compara a un grupo de tratados con un grupo de control, ¿ya? Entonces ambos son medidos antes y después y eso me permite en el fondo, o sea, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que me permite controlar por dos cosas. Primero estoy controlando por diferencias, acá, bueno, le denominamos estructurales o cosas que se mantienen constantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente a mí lo que me interesa al medir en el fondo el difference in difference es ver el cambio entre el tiempo uno y el tiempo 2, ¿ya? Entonces, si hay cosas que son constantes, que se mantienen en el tiempo, no sé, por ejemplo, una persona no sé, es mujer en el tiempo uno y es mujer en el tiempo 2 entonces, claro, voy a estar controlando por esas diferencias que son más estructurales. Y eso me permite asegurar que ambos grupos, el grupo de tratamiento y el grupo de control, son iguales en términos de estas características, ¿no es cierto? Y la segunda que estoy controlando son por tendencias ajenas al tratamiento, es decir, si hay algo que afecta a ambos grupos por igual, entonces voy a estar controlando por eso. No sé, por ejemplo, hay una crisis económica y la crisis económica va a afectar a los dos grupos igual. Entonces, ahí en el fondo, en términos de promedio, me refiero. Entonces, ahí estoy controlando por ese tipo de cosas, ¿ya? Y eso me permite, en el fondo, asegurar de que lo que estoy midiendo es el efecto del tratamiento y no el efecto de otra cosa, ¿ya? Em, pero como bien saben, en términos de, bueno, la inferencia causal, todo se basa en supuestos, ¿ya? Entonces aquí tenemos el supuesto que se tiene que cumplir, que es el de tendencias paralelas, que básicamente se basa en la idea de que la diferencia entre el grupo de tratamiento y control se mantiene relativamente constante antes del periodo de tratamiento o antes de que ocurra el tratamiento o la intervención.
entonces se mantendría de la misma manera una vez que el tratamiento haya ocurrido, en caso de que no hubiera ocurrido, ¿ya? En el fondo, si esto no hubiera pasado, esta tendencia que estaba aquí se hubiera mantenido constante, o uno podría esperar que se hubiera mantenido constante, ¿ya? Y eso me permite en el fondo asegurar de que el efecto que yo estoy midiendo o el resultado que estoy midiendo es producto del tratamiento. Entonces, acá uno lo puede mirar visualmente, es decir, acá hay una diferencia entre tratados y control y, no sé, podemos hacer lo mismo, así establecer un test estadístico y ver si estas diferencias en el fondo van cambiando o no. Y si se mantienen relativamente constantes, uno podría decir, ah, ya, entonces se está manteniendo este supuesto de tendencias paralelas. Y esta diferencia que existe acá, entonces, vemos que se distancian ambas líneas, entonces es producto del tratamiento y no producto de otra cosa, ¿ya? Y acá está la situación contraria en el fondo. Acá vemos que el grupo de control ya pueden estar relativamente iguales, pero acá empieza a aumentar más en relación a esta variable. Entonces se van acercando. Y eso me permite, en el fondo acá ya no se está cumpliendo el supuesto de tendencias paralelas porque el grupo de control se está acercando al grupo de tratamiento y por tanto no puedo asegurar que esta diferencia que existe acá se mantiene luego de que ocurra el tratamiento, ¿ya? Entonces, claro, acá hay una diferencia y vemos que se van separando, pero yo no sé si esta diferencia es producto del tratamiento o no. Entonces, esa es un poco la idea que está detrás de este supuesto. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, número uno, comparando los cambios entre grupo de tratamiento y control. Lo mismo que les mostraba anteriormente, puede ser a través de este gráfico y lo podemos complementar con algunos test estadísticos, ver las diferencias entre grupo de tratamiento y control en el tiempo, ¿ya? Antes de la implementación del programa. Entonces, claro, ahí necesitamos no solo más de 2 mediciones al menos para poder hacer este testeo. También otra cosa que se hace es un test placebo. Básicamente, asumimos que el tratamiento ocurre antes de que efectivamente ocurra. Entonces, si estimamos, por ejemplo, un modelo de regresión, incluye la variable de tratamiento, esa variable no debería, o el coeficiente de esa variable no o sea, me debería no dar estadísticamente significativo, porque en el fondo el tratamiento no ocurrió. Y si me da significativo, entonces, ah, ya, el supuesto no se está manteniendo, ¿ya? Eso es que en eso consiste el test placebo. Y la otra forma de testearlo es teniendo más de un grupo de comparación. Como les mostraba anteriormente, acá, claro, hay solo 2 grupos, pero yo podría incorporar un tercer grupo de control y ver también si esas diferencias se mantienen o no en el caso del tratamiento, o ver los resultados luego de que ocurre la implementación del programa. Entonces, si me están dando los mismos resultados considerando ambos grupos, entonces, ah, ya, este supuesto de tendencias paralelas se mantiene entonces. Em, y por último, ¿cómo estimamos esto? Hay varias formas de estimarlo, pero la más sencilla es un modelo de efectos fijo. Entonces me permite controlar por aquellas características que se mantienen constantes. Entonces, esto es como la especificación más sencilla, pero básicamente tenemos la variable de tratamiento, es decir, tratados y no tratados. Tenemos la variable de tiempo, es decir, el tiempo 1 y el tiempo 2, por ejemplo. Y tenemos un efecto de interacción entre ambos. Entonces, este coeficiente que está acá es lo que me está permitiendo estimar el efecto del tratamiento eh, considerando o comparando el grupo de tratados con el grupo de control y en el tiempo 1, en el tiempo 2 en este caso, en relación al tiempo 1. Entonces acá, bueno, dice básicamente lo mismo. Ya de 3 da cuenta de de cuánto se incrementa la brecha entre tratados y no tratados una vez implementado este tratamiento. Y el ejercicio práctico lo voy a pasar muy rápido porque si no, no vamos a alcanzar, pero básicamente está la idea de que hay un curso, imagínense que cursa una especie de bachillerato. Entonces, ya toman un ramo de economía y en este ramo de economía se hace una asignación aleatoria al tratamiento, que es básicamente recibir la charla o la visita de mujeres que son expertas en el ámbito de la economía, ¿ya? Y lo que yo quiero ver es si recibir en el fondo esta charla genera una motivación en las estudiantes mujeres de querer como seguir incursionando en esta carrera de economía y por lo tanto estoy tomando más cursos de economía, ¿ya? Esa es como la idea que está detrás de esto. Entonces,
claro, se hace la medición antes de que reciban esta visita y después de que reciban esta visita y que hayan en el fondo tomado estos cursos para poder ver si hubo un efecto o no. Entonces, ese es el ejercicio. Y bueno, acá dice lo mismo, ¿ya? La explicación de en qué consiste el ejercicio. Tenemos un año 0 y un año 1. Y hacemos lo mismo, leemos la base de datos, filtramos, en este caso solo nos interesa el efecto sobre las mujeres, entonces por eso filtramos a las mujeres, entonces debería correr. Luego vemos el mismo balance que veíamos anteriormente, así que no voy a explicar tanto detalle las fórmulas acá, pero es la misma tabla. Y claro, a diferencia del primer caso, donde veíamos que no existía un balance entre los grupos, o sea, que sí existía un balance entre los grupos, acá no existe ese balance, porque vemos que hay valores que son menores a 0,05, en este caso, de si cursaron el primer año o no este como curso de introducción a la economía y si tenían puntaje nacional o no, ¿ya? Entonces, claro, ahí ya me dice, estos grupos no están balanceados, ¿qué podemos hacer? Y es ahí, por ejemplo, donde el RCT se puede implementar con otras técnicas, como en este caso el difference in difference, ¿ya? Entonces, como que vamos complementando con distintas técnicas para poder estimar este efecto causal. Em, y después estimamos el resultado de esto, que es básicamente de nuevo un modelo de regresión, de si toma o no otros cursos de economía en este caso, luego de la implementación del programa, si la sección, o sea, si esta sección recibió la visita de estas profesionales expertas en economía o no, el año 0 y el año 1, y acá tenemos el efecto interacción. Entonces, em, claro, acá podemos ver que efectivamente lo que nos interesa en este caso es el efecto interacción y el efecto interacción es positivo. Entonces uno puede decir, hay una mayor probabilidad, entonces, o en verdad creo que está el número de cursos. No, es probabilidad, porque solo si tomo otros cursos o no. Entonces, claro, hay una mayor probabilidad de que tomen otros cursos de economía si recibieron la visita de estas mujeres expertas o estas profesionales destacadas en el ámbito de la economía, ¿ya? Y este efecto es estadísticamente significativo a 0,01. Entonces después, acá, bueno, está escrito, todo eso lo pueden revisar con más detalle después. Y acá controlamos, porque ya vimos que no estaba balanceado estos grupos. Entonces ya vamos a ver si incorporando estas variables se sigue manteniendo el efecto o no, ¿ya? Y acá lo que pasa es que, claro, pierde significancia estadística al menos al 0,05, vemos que es al 0,1 y que adquiere significancia el tener un puntaje nacional. Entonces uno podría decir, claro, no sé, lo que vimos anteriormente, este resultado probablemente no se está basando en el tratamiento, sino en que hay un desbalance entre los puntajes, entre los estudiantes que fueron puntaje nacional, entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Entonces ahí podemos utilizar quizás otras técnicas que nos permitan como controlar por estas diferencias, pero básicamente, claro, estos resultados dan cuenta de que el tratamiento no tuvo el resultado que nosotros esperamos y eso también es importante como aclarar, como también puede darse, no siempre el resultado va a ser positivo, pero lo importante es que sepamos si está siendo efectivo o no esta intervención para poder tomar las mejores decisiones en términos de políticas públicas. No sé si pasamos a responder las preguntas o yo creo que mejor pasemos al comentario por temas de tiempo y después vemos si nos queda espacio para las preguntas que pueden haber surgido. Así que voy a dejar de compartir y les voy a compartir. mm, Dani, de lo que tengo entendido, la Vero está con un poco de problema de conexión, así que vayamos directamente a las preguntas. Ya, démosle. Ya. No, sí puedo. Si me escuchan, sí puedo. Perfecto. Ah, ¿Sí? genial, yo había pensado que no Unos estaba. minutos nada más. Pero- Sí, es que estoy on and off, les pido disculpas que estoy en movimiento, pero lo que quería comentarles y agradecer la presentación muy clara, muy lúcida, es desde el punto de vista de quien diseña intervenciones en el ámbito de ciencias sociales y educativos y que no está en la vereda detrás del computador haciendo los análisis, ¿no? Sino lo que sabemos todos es que
Los Randomized Control Trial, que son el gold standard, son muy utilizados en el ámbito de la salud pública, la medicina, donde hay comités éticos y de bioética que claramente siempre velan porque el grupo control y el grupo intervenido sobre todo tengan firmes consentimientos informados y que por lo tanto tomen conciencia de su calidad de ser grupo control o tratamiento. En el caso de las investigaciones que buscan diseñar, desarrollar eh, intervenciones, programas, políticas que tengan efectos como causales, es decir, que tengan impacto, nosotros en la práctica, y acá es algo que compartimos con el grupo que dirige Pamela en un estudio que hicimos y que luego ella está liderando para el Ministerio de Educación, respecto del diseño de un programa que se llama hoy día A Convivir se Aprende y que intentamos hacer un RCT. O sea, estábamos al momento de hacer el inicio, pero que no es tanto un argumento de que no hay dinero o que no hay tiempo, sino que son argumentos éticos, como en este caso un programa que iba a ser focalizado para las comunas con alto nivel de violencia escolar y vamos a tener un grupo de control que no las recibiera. Entonces ahí el argumento fue ético. Lo que yo invitaría, y creo que eso fue un gran aprendizaje, es hacer más de estas actividades como psicoeducativas, de qué significa y cuáles son los beneficios, porque muchas veces no son entendidas. Y hoy día el grupo de Pamela está haciendo un diseño de IFANDIF, si no me equivoco, respecto de este programa. Aquí lo que a mí me corresponde contarles es la importancia, yo creo, de esta figura que están ustedes viendo, que es la teoría de cambio para poder, que elaboramos después de una primera teoría de cambio, que era algo como muy sencillo, de tipo, si se hace una intervención en convivencia y violencia, va a mejorar la convivencia y disminuir la violencia. Pero esa es una explicación muy, muy simple de la realidad que es más compleja. Entonces, al final, las universidades que participamos en colaboración con el Ministerio de Educación, hace un par de años, 2022, realizamos una modificación de la teoría del cambio que permita distinguir como lo que señalaba Daniela en sus primeras láminas, es decir, una cosa es lo que uno hace, las actividades, otra cosa es cómo lo hace, que son los procesos, pero luego hay que distinguir los productos de esos procesos, de los resultados y luego del impacto a largo plazo. Entonces tú, por ejemplo, en ciencias sociales, generalmente en la evaluación, lo que las personas hacen, los estudiantes en práctica, por ejemplo, o incluso en el diseño y la implementación de política pública, es decir, ya, se hicieron tantas sesiones que tuvo tanto porcentaje de asistencia y se repartieron tantas cartillas de no sé qué, uno cuenta lo que hizo, pero eso es distinto a saber si eso tuvo efectos. Y ahí entonces hay que separar entre los resultados a más corto, mediano plazo. Las personas fueron capacitadas, sí, efectivamente, pero esa capacitación tuvo un impacto entonces en términos de un impacto más a largo plazo, en este caso, disminución de la violencia, mejoramiento de la convivencia. Y ahí es donde nosotros en este programa en particular distinguimos un nivel intermedio como a mediano plazo, que es el desarrollo de competencias y habilidades de los equipos de gestión de la convivencia escolar, que es lo que nosotros solicitamos al equipo de la Universidad de Chile que tome en consideración respecto a la evaluación de impacto. O sea, entonces, de cara a quien diseña y está luego a cargo de implementar las intervenciones en el ámbito de educación, creo que es importante considerar estos dos aspectos. Uno son las éticas, las cuales necesariamente tenemos que vernos involucrados en su discusión, porque también uno éticamente también puede contraargumentar la importancia de tener programas realmente validados, ¿no? Científicamente con una adecuada y rigurosa evaluación de impacto. Y por otra parte, también la responsabilidad que tenemos como diseñadores e implementadores de política y de programas de tener buenas teorías de cambio para que todos sepamos realmente qué es lo que estamos haciendo, para qué, cómo y hasta dónde queremos llegar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Em, sí, yo creo que acá es súper importante y Daniela lo comentaba al principio, ¿cierto? Esto de cómo generamos incluso nuestros grupos de tratamiento, de control, o como yo les decía, hay veces que nosotros podemos, el gol estándar sería ojalá hacer un experimento aleatorio, un RCT, pero hay veces por temas éticos, por temas políticos, por temas presupuestarios, por una enormidad de casos, o que el programa ya se implementó, que no es posible hacerlo
pero sí importante de cierta manera cuando uno piensa en la bajada, en el análisis de los datos y en las variables tanto dependientes como independientes que también algunos mencionaban acá en sus preguntas. ¿Cuáles son las variables que son importantes para mí tomar en cuenta en el análisis? Y ahí justamente lo que presentaba Verónica en esa teoría del cambio, hay resultados de proceso en el mediano plazo y también resultados de largo plazo, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que tomar en cuenta poder tener acceso a esos datos desde el principio, porque si no, no puede gastar todo este esfuerzo y no tener la variable dependiente relevante o no tener la variable como de cambio que uno quiere medir en las variables de control, por así decirlo, en las variables explicativas. Y por lo tanto también es importante no solo fijarse, por ejemplo, en el número, en la sonrisa cuando te sacaron la foto o el número de carie, sino también tener otras variables que son importantes como el ingreso al hogar, el nivel de educación, quizá el número de hijos, que te ayudan a explicar por qué los impactos que uno va teniendo son mayores o menores en algunos grupos algunos subgrupos del grupo de tratado. Y por cierto, toda la parte ética, claramente que es súper importante y en la mayoría de los casos trabajar con los comités de ética que nosotros todos tenemos, ¿cierto?, en nuestras universidades o en ciertos institutos también que existen, para validar justamente este levantamiento de datos que al final del día, cuando uno termina trabajando, se generan siempre bases de datos que son no nominativas, ¿cierto? Es decir, que nosotros solamente tenemos folio o algo que no pueda identificar a la población que uno estudia. En ese sentido, también cuando uno, por ejemplo, trabaja con escuelas, si uno tiene 3 escuelas, quizás uno genera una ID de la escuela, pero saca la comuna porque quizás son 3 comunas distintas y si tengo 3 escuelas, una en cada comuna, ya sé qué establecimiento es. Entonces tengo que generar el folio, pero además sacar comuna, o sea, preocuparme de que de cierta manera la integridad y la privacidad de los datos personales de los integrantes del estudio sea salvaguardada de cierta manera. Dani, te paso a ti. Sí, no sé si, bueno, ahora tenemos 5 minutos, yo creo, para responder preguntas si es que existiera alguna. O bueno, comentarios también. Había una pregunta en el chat, pero la fueron respondiendo mientras estuvieron Sí, conversando. sí, sí, vi. No sé si Entonces, hay más. Si no, bueno, siempre nos pueden escribir. Les voy a dejar mi correo igual, por si acaso. Si tienen dudas del código o quieren profundizar más, yo de todas maneras voy a dejar algunos materiales en la carpeta que les compartieron, entonces ahí em, pueden acceder como a esta información. Yo creo que acá lo importante es quizás como irse de esta cocina como con la idea de que en realidad siempre es importante evaluar las políticas públicas, los programas, incluso los pilotos que nosotros hacemos para como gastar bien el peso que estamos gastando, pero además también basado en esta teoría del cambio donde podamos identificar claramente cuáles son los mecanismos los conductores que están llevando a estos ajustes o a estos resultados que nosotros esperamos. Y por lo tanto, entender que en general la econometría nos ha entregado las herramientas para poder ayudar a estudiar estos efectos causales, que es súper relevante. En particular, el ir más allá de los efectos correlacionales, porque correlacionales puede ser cualquier cosa. Yo siempre digo, hay un gráfico muy bueno que dice el número de veces que Nicolas Cage aparece en una película y niños se ahogan en piscina, tiene una correlación de 0,99. Y obviamente no porque Nicolas Cage aparece en película los niños se ahogan, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros queremos entender si es porque Nicolas Cage sale una película, genera un efecto causal en el ahogo en piscina de menores. Y ahí es donde uno quiere estudiar justamente la causalidad, es decir, cómo X afecta a Y y no que tengamos esta relación a ambos lados que es solamente correlacional, que sería que X afecta a Y afecta a X y nos interesa el efecto causal para poder aislar todo el resto. Y hoy día
En nuestra línea les presentamos junto a Daniela, ¿cierto? El gol estándar, que esto es experimento aleatorio, que uno no necesita tampoco hacerlo con un tamaño muestral tan grande como locura. Ustedes pueden buscar ahí diferentes estudios y los tamaños muestrales, uno parte más o menos con 400, pero hay otros estudios muy bien publicados que tienen 100 casos, 200 casos, que están súper monitoreados y que claro, para que tengas un efecto, el impacto tiene que ser bien potente, es decir, un impacto un programa que tú estás monitoreando y que estás viendo que está súper fidelizado en la manera de implementación y por lo tanto seguro que va a tener un impacto grande y por lo tanto mientras más grande el impacto, menor el número de muestras que tú necesitas para después encontrar un impacto significativo. Mientras más pequeño el impacto, más muestra necesitas. Es como cuando uno tiene, si es que yo tengo la vista tan buena, no necesito lentes, pero a medida que se me va echando perder la vista, necesito lentes, eso significa necesito más muestras, ¿ya? Y ahí en general, como dice Daniela, estamos atentos a sus consultas de las distintas metodologías. Una de como la mímica que le enseñamos hoy día era la que tenía que ver con diferencia en diferencia, porque es como la más típica utilizada también en los estudios que tenemos en educación, pero existen un montón otros como los que les fuimos mencionando que también son aplicados y que de hecho, tal como decía Verónica, nosotros lo estamos utilizando uno de ellos en este programa Convivir se aprende, que es diferencia en diferencia con Propensity Matching Score, porque queremos hacer un pre y post con causalidad, que es esta diferencia, pero queríamos encontrar el grupo control y no sabemos cuál es porque vamos a partir después y por lo tanto vamos a hacer un matching, un propensity matching haciendo diff and diff. Entonces utilizamos las dos metodologías complementadas. Ahí en términos del tiempo mínimo va dependiendo, justamente la teoría del cambio que mencionaba Verónica es tan relevante porque va dependiendo de lo que tú piensas que un programa necesita como cuajar de cierta manera para tú evaluar los impactos esperados. Y ahí tú puedes tener una línea de tiempo, por ejemplo, para impactos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Por ejemplo, en los programas que mencionábamos ahora, en los programas de Sonrisa Mujer, bueno, quizás es mucho más corto plazo porque, o bueno, no sé, un año, porque es como arreglar las caries y ya, y ponerle quizás un diente, entonces ya en un año está más o menos listo. Hay otros programas, por ejemplo, como el programa de A Convivir se aprende, donde si uno quiere medir el impacto en el efecto de los docentes, que tú estás interviniendo inmediatamente, es mucho más rápido para ver si tienen las capacidades y la formación, pero si quieres ver después los resultados en las familias, o en el nivel de violencia escolar o quizás incluso en el nivel de reducción de violencia a nivel de las comunidades, de las regiones, eso necesitas tú ya un año, 2 años, 3 años, porque necesitas que el programa le dé tiempo para traspasar todo esto a las distintas comunidades educativas. Entonces ahí va dependiendo justamente la teoría del cambio que tú estableces inicialmente y de los indicadores quizás primarios, secundarios, terciarios que te vas dando y estableciendo y que tienes que ser muy clara antes de empezar para que después no se entienda que tú, dependiendo de los resultados, te fuiste ajustando en términos de los plazos. Espero haber respondido ahí, Fátima, a tu pregunta. Ahí les dejé que estaban algunas personas preguntando por las cocinas metodológicas anteriores. La anterior fue presencial, así que no fue grabada, pero las de los otros años sí están grabadas y están disponibles en esa playlist. Así que si ustedes hacen clic ahí, se van a topar con varias cocinas metodológicas a las que pueden acceder y esta también se va a subir a YouTube, así que también va a estar disponible. Bueno, si no existen más dudas, vamos a dar por finalizado este taller. Agradecerle a todos quienes participaron, su disposición por responder las preguntas, por estar atentos. Y ahí vamos a estar subiendo el resto del material, esta presentación incluida, para que la puedan visitar cuando ustedes estimen conveniente. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.